Hola familia, continuamos estudiando el libro de Jonás. La semana pasada nos quedamos donde estuvimos aprendiendo que los marineros pues empezaron a cuestionar a Jonás, ya que habría una gran tempestad que estaba azotando la nave donde ellos estaban navegando, y tan grande era la tempestad que pareciera que iba a partirse ese barco. Vimos que, a diferencia de los marineros, que ellos tuvieron temor y clamaron a sus dioses, Jonás estaba durmiendo. Jonás se estaba portando indiferente, egoísta, y a pesar de la tempestad que estaban viviendo, eh, no había en él ningún interés de buscar a Dios, de clamar a Dios, de orar, tanto que los mismos marineros, en este caso el capitán, le fue a despertar y le dijo: clama, busca a tu Dios, ora, ¿no? Qué vergüenza es que la gente del mundo nos tenga que decir a nosotros como cristianos, ¿verdad? Que busquemos a nuestro Dios. ¿O cómo es posible que nosotros, siendo cristianos, mantengamos una actitud de apatía ante lo que acontece en el mundo? Esto es lo que vimos la semana pasada, familia. En esta ocasión vamos a ver que después de que Jonás revela su identidad, por así decirlo, revela quién es, a quién sirve, vemos que en lugar de que haya un quebrantamiento en su corazón al ser confrontado con este tipo de preguntas, que en lugar de que él clame a Dios, se arrepienta y pida misericordia, y aún ore porque los marineros que también están a bordo en la misma nave en la cual él va, no, decide morir, desea mejor la muerte. Y esto es lo que vamos a ver en esta porción que vamos a estar estudiando, familia, y por eso el tema se llama Échenme al mar. Vamos a orar, familia. Amado Rey, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Como también aquí enseña en el pasaje que vamos a aprender, Señor, que tú eres Dios y tú sabes lo que haces, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres soberano, Padre. Eso nosotros debemos de tenerlo muy claro siempre, Señor. Pero también debemos de tener claro que aunque eres soberano, aunque eres, no sé, perfecto, Señor, tú gobiernas desde el cielo, Señor. Lo haces con amor, y siempre va a ser tu voluntad buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Dios, a entenderlo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando, familia, los versículos del 10 al 17. Continuamos en el capítulo número 1. Así que vamos a iniciar con el versículo número 10, que dice así la palabra de Dios. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. En otras palabras, prácticamente él les está confesando que él está en pecado, que él está en rebeldía a Dios, que él viene huyendo de la presencia de Dios. Es lo que él está diciendo en este versículo, que él está huyendo de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una indicación muy clara, un mandato muy concreto, muy preciso, tan entendible, tan claro, y él decide hacer su propia voluntad e ir huyendo de la presencia de Dios.
Y nosotros muchas veces también hacemos eso, y esto ya lo hablamos más ampliamente las semanas antepasadas. Pero hoy Dios lo vuelve a tocar aquí y tal vez no vamos a ahondar tanto, pero es bueno recordar por qué has hecho esto. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de otras personas que ni conocen a Dios y te lanza preguntas tan agudas, tan afiladas, que lo que tienen como propósito es examinarte en tu corazón y llevarte al arrepentimiento? Preguntas como las que Dios le hizo a Adán en el huerto del Edén cuando le dijo: ¿y dónde estás tú después de haber pecado? O la pregunta que le hizo a Caín también después de haber matado a su hermano Abel, cuando Dios le pregunta: ¿y dónde está tu hermano Abel? O como cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? O como cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Todas estas preguntas, familia, no las hace Dios porque quiere obtener información. Nosotros sabemos de antemano que Dios no necesita información puesto que Él conoce todo. Estas preguntas tienen la intención de llevarte a que examines tu corazón y enfrentes la verdad. Por eso es que Dios a través de estos marineros le está diciendo: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has pecado? ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué me desobedeces? ¿Qué pregunta Dios te está haciendo a ti, familia? A ti, hermano, hermana. ¿Por qué has pecado? ¿Por qué no sé, por qué le has fallado a tus padres? ¿Por qué los deshonras? ¿Por qué deshonras a tu patrón? ¿Por qué eres así con tus empleados? ¿Por qué no le sirves a Dios? ¿Por qué no predicaste la palabra? ¿Por qué no me sirves? Preguntas de este tipo, yo creo que Dios siempre te está haciendo. Aquí la diferencia es que respondas como Dios espera, como un Saulo cuando Dios le dijo: ¿por qué me persigues? Y él inmediatamente dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? O una actitud como la de Jonás, de prefiere que lo echen al mar, prefiere morir antes que arrepentirse, antes que reconocer que está fallando en el blanco, o sea, que está pecando. Y humillarse y clamar a Dios por su misericordia, por su vida y por la vida de los demás que estaban en el mismo barco. ¿Por qué? Porque tú, o a causa de tu desobediencia, a causa de tu pecado, vienes también a causar dolor y vienes a afectar a terceras personas. Y es lo que vamos a ver más adelante. Dice en el versículo 11: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y la pregunta aquí es, una vez más: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? O sea, ya reconcíliate con Dios, corrige, arrepiéntete, cambia, ama a Dios. Mira que por tu culpa tus hijos sufren. Mira que por tu culpa tu cónyuge también sufre.
Mira que por tu culpa hay muchas personas que aún no conocen del Evangelio. Mira que por tu indiferencia, por tu desobediencia a Dios, hay consecuencias que a los demás les está afectando. El mar se iba embraveciendo más y más. Tú puedes decir, pues yo voy a asumir mis consecuencias. Sí, yo sé que estoy mal. Sí, yo sé que tengo que pagar tarde o temprano por lo que estoy haciendo. El problema es que no nada más vas a ser tú el afectado. El problema es que muchos van a sufrir. Es más, probablemente ya están sufriendo. No sé si tú seas un Jonás que estés pecando y que las consecuencias ya te estén alcanzando y ya estén viendo los problemas tu familia, tus vecinos, tu iglesia. Es decir, me refiero a tus hermanos en la fe, tus compañeros de trabajo, tu empresa, o tú puedes ser los marineros, que tú puedes estar con personas que están desobedeciendo a Dios y que tú también estás siendo afectada por culpa de esa persona que está desobedeciendo a Dios. Dios es tan claro, familia. O por tu culpa estás afectando a otros, o tú estás siendo afectado por la culpa de otro. Puede ser el Jonás desobediente o puede ser el marinero, compañero de ese Jonás que está desobedeciendo a Dios y que está sufriendo por la culpa de esta persona que está en rebeldía con Dios. Versículo 12, familia. Dice, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Todavía está cínico, podríamos decirlo. O sea, sí, yo sé que yo tengo la culpa, pero pues, ¿saben qué? Agárrenme, tómenme y échenme al mar. ¿Saben qué? Yo sé, yo tengo la culpa, pero prefiero que me quiten la vida. Prefiero morir. ¿Cuántas veces las personas, aunque si nosotros no tuviéramos el contexto de todo el libro, podríamos pensar que aquí Jonás está tomando una actitud sacrificial, valiente, de estar ofreciendo su vida para que los marineros, los que también están en ese barco, ya no sufran. Entonces, yo prefiero dar mi vida para que ellos no estén sufriendo. Aviénteme al mar para que entonces la tempestad se aquiete y venga paz sobre vosotros y esto se calme. Eso pareciera, ¿verdad? Pero pues conocemos el contexto y vemos que él está en rebeldía contra Dios. Él está en pecado. Pero en lugar de tener una actitud como esta de tómenme y échenme al mar, ¿por qué no dice, sí, yo tengo la culpa, perdónenme? Y que ahí doblara sus rodillas y clamara a Dios y dijera, perdóname, Señor, como el hijo pródigo, perdóname. Yo sé que no soy digno, es más, ni siquiera de ser tu siervo, tu profeta. Ten misericordia de mí, dame otra oportunidad. Él no pretendía realmente agradar a Dios. Él estaba buscando aún huir. Es una manera también de huir de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es una manera también de huir de la voluntad de Dios. Muchas veces las personas prefieren morir, prefieren que perder la vida antes de enfrentar estas verdades, como veíamos en el versículo número 10, antes de enfrentar la realidad y reconocer que están mal, que están pecando y pedir perdón y reconocerlo
y corregir, cambiar, obedecer. No, aquí durante todo estos versículos, familia, que hemos estado leyendo, no sé si tú has notado, pero los únicos que han estado orando y clamando a sus dioses o buscando la manera de tener esa solución, esa respuesta divina, son los impíos, son los incrédulos. Y entre comillas, incrédulos, porque por lo menos están creyendo en algo, aunque sabemos nosotros que están mal, que no tienen respuesta. Pero obviamente esta necesidad de la ayuda de alguien poderoso, supremo, los lleva a recurrir a Dios, al Todopoderoso. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Dice versículo número 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces ellos, cuando le preguntan a Jonás: ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué estás pecando? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre desobedecer a tu Dios? Y les dice: ¿qué hacemos contigo para que el mar no se agite, no se siga embraveciendo más? Y Jonás, su respuesta fue, pues, en lugar de que fuera, pues vamos a buscar a Dios, vamos, me voy a poner a cuentas. No, dijo: échenme al mar. Pero ellos, al tener esta respuesta de Jonás, o sea, no dijeron: va, sí es cierto, ¿no? Lo tomaron y lo aventaron luego, no. Vieron la manera de preservar su vida, o sea, no fue su primera solución. Ellos dijeron: no, puede haber otra posibilidad, tiene que haber otra opción. Y dice que ellos trataron de navegar cerca a la costa, pero fue imposible. ¿Por qué? Porque estaba tan embravecido el mar, la tempestad estaba tan fuerte que les fue imposible. ¿Cómo es posible que aún ellos buscaban la manera de preservar sus propias vidas y la vida de Jonás? Y Jonás era indiferente ante la vida de ellos, siendo que él sí conocía al Dios verdadero. Versículo 14. Dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es sorprendente, familia, que la situación, la necesidad, la tempestad, en otras palabras, las pruebas para ellos, en este caso, el castigo para Jonás, está permitiendo que estos hombres contemplen el poder de Dios, contemplen la majestad de Dios. Pero ellos no tienen la actitud de Jonás de menospreciar esa oportunidad, o más bien de desaprovecharla. Ellos, al agotar sus recursos o sus dioses, se dan cuenta que verdaderamente Jehová es el Dios del cielo y del mar y de la tierra. Por eso es que se maravillan y se indignan al darse cuenta que cómo es posible que uno de sus siervos se atreva a tal desafío, ¿verdad? Ante su Dios, a rebelarse contra él, a desafiarlo. Ellos ven el poder de Dios a través de la naturaleza, a través de su creación, y ellos claman. Aquí no hemos visto todavía que Jonás clame a Jehová, y ellos ya están clamando por nombre a Jehová, es decir, al Dios
revelado a la nación de Israel. Ellos están clamando a Dios y le dijeron así: te rogamos. No le exigieron, no le impusieron, te rogamos. Saben que es un Dios fuerte y temible, que es poderoso, poderoso para destruir, pero poderoso también para salvar. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros. Por la vida de este hombre, diciendo: no hay de otra. Te rogamos que entonces, al morir este hombre o al sacrificarlo, no venga una mayor consecuencia sobre nuestras vidas por la causa de esta sangre inocente, que no es tan inocente. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente tenían temor de Dios, a pesar de que era su primer encuentro con el conocimiento de Él. Ahora, al entender o al referirse ellos como sangre inocente, esto es un modismo hebreo, familia. Esto es algo que Israel lo entendía muy bien. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. ¿Esto qué quiere decir, familia? Que el instinto de conservación de la vida humana es el instinto más grande en el hombre. Sí, sabemos que hay maldad, sabemos que hay quienes no piensan mucho al quitarle la vida a alguien, pero predomina más las personas que aún al ver a alguien que está en peligro, no la piensan y también exponen su vida para salvarla. O cuidan del peligro, ¿verdad? Advierten ante ciertas, no sé, químicos, ante una descarga eléctrica, ante que alguien pueda caerse. Tanto que aún en las empresas también te protegen, ¿verdad? Más cuando estás trabajando en la construcción. Te dan tu equipo, tu arnés, tu línea de vida y te tienes que enganchar. ¿Por qué? Porque es triste o más bien nadie se agrada de que alguien pierda la vida, y más si tú puedes hacer algo por esta persona para salvarla. Tanto que por eso muchas personas están dispuestas a, a donar órganos, a donar su sangre para salvar vidas. ¿Por qué? Porque es un instinto de conservación, ¿verdad? De preservar la vida. Entonces estas personas, pues sí, trataron de alguna manera de evitar esta acción. Pero cuando tuvieron que hacerlo, clamaron a Dios para que Él no lo tomara en cuenta y no demandara la sangre de Jonás sobre sus vidas. Ellos estaban más preocupados por su vida de Jonás que él por la vida de los marineros. Una vez más, insisto. Y a veces muchos de nosotros somos así. A veces las personas están más preocupados cuando nosotros como cristianos nos mantenemos indiferentes. Podemos ver personas más interesadas que pueden estarnos diciendo: despierta, reacciona, ponte a cuentas. ¿Cómo es posible que tú eres cristiano y te veo tomando? ¿Cómo es posible que tú eres cristiano y estás trabajando los domingos? ¿Cómo es posible que tú me dices cristiano y hasta te jactas y presumes que casi así como Jonás, que dice: yo sirvo al Dios que creó el cielo y la tierra, soy su profeta, ¿no? Soy hebreo. Y estás en una actitud de pecado y la gente te lo está señalando.
Versículo 15. Antes de avanzar al versículo 15, dice aquí al finalizar el verso 14, Jehová, has hecho como has querido. Esto es un punto importante también que los marineros también reconocían la soberanía de Dios, que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere. Y Jonás no quería hacer lo que Dios quería con Él y como Él quería y con las personas que Dios quería. Jonás quería que Dios hiciera lo que Jonás quería, a su manera, con la gente que él prefería, es decir, con su nación, y casi profetizando cosas buenas. Y aquí vemos que estos marineros dicen, Jehová, has hecho como has querido. Versículo 15, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¡Wow! Ven el poder de Dios. ¿Cómo? No sé si tú has experimentado el poder sobrenatural de Dios cuando Él quiere hacerlo de esta manera, o sea, al instante. También te maravillas. Y la finalidad del poder de Dios revelado a los incrédulos, a los que apenas también le están conociendo, es con el propósito de que ellos teman. Y me refiero con el propósito de que ellos le adoren, le obedezcan, le sirvan. Y es lo que dice en el versículo 16. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¡Wow! No tuvieron un conocimiento profundo. Es más, Jonás no le interesaba evangelizarlos porque no eran de su nación. Él estaba dormidote. Y ellos dicen que hicieron votos, pero también que ofrecieron sacrificio a Jehová, pero que temieron en gran manera, con un gran temor. O sea, ellos prometieron servirle, no sé, a Dios, y ofrecieron, no sé, lo poco que todavía conservaban del cargamento, posiblemente granos, semillas, aceites. Dijeron, gracias Señor, nos has salvado. Gracias Jehová. Inmediatamente ofrecieron un sacrificio y ofrecieron votos e hicieron votos a Dios. Esta es una actitud correcta de un corazón agradecido, un corazón maravillado por el poder de Dios, pero también con un corazón temeroso. Nosotros debemos de ser como estos hombres, familia. Debemos de asombrarnos todos los días de las respuestas de Dios hacia nuestras vidas. Nos debemos de asombrar todos los días del poder de Dios favoreciendo nuestras vidas, porque aunque tal vez estemos en medio de una tormenta, pero Él está con nosotros. Y también debemos de servirle. No hay mejor sacrificio que nuestra adoración a Él. Y al referirme adoración a Dios es obediencia, es ofrecer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro cuerpo. ¿Y por qué no también hacer votos? De decirle, Señor, te quiero servir, te quiero amar. Permíteme adorarte, permíteme darte más de mi tiempo y cumplirlo. Y por último, el versículo 17, familia. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, aquí vemos que Jehová tenía preparado un gran pez. Lo que Jonás esperaba era la muerte por ahogamiento. Pero al decir que Jehová tenía preparado un gran pez,
Esto indica que Jonás no moriría, sino que sería rescatado. Por eso es que el megatema, familia, de esta serie de Jonás se llama la gracia, la misericordia y el perdón. Podemos ver a marineros experimentando la gracia de Dios, un favor inmerecido. Pero aquí en Jonás podemos ahorita en este momento estar experimentando la misericordia de Dios. Está, ¿qué? O más bien, ¿qué es la misericordia? Es recibir lo que no merecemos. Él está recibiendo la provisión de Dios. Y algunos se preguntan si este gran pez estuvo preparado desde antes, si fue una ballena modificada, cómo es posible que haya podido sobrevivir durante 3 días y 3 noches, Jonás. No lo sabemos, es un milagro. Y no nos debe de sorprender estas cosas, familia, porque tenemos un Dios de milagros, un Dios que multiplicó con 3 panes y poquitos peces y pudo alimentar a una multitud de más de 5,000 hombres y que pudo abrir el mar. Esto no nos debe de sorprender. Esto es un milagro. Pero también lo que aquí aprendemos es que ese pez, en el momento en que Dios lo necesitaba, estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Una vez más, vemos cómo la creación se somete ante la autoridad de nuestro Dios. Está sometida a ella, a Él, a su autoridad. Amén, familia. Nosotros no tenemos que ser como Jonás en esta actitud de échenme al mar. O sea, de prefiero morir antes que obedecer a Dios. O prefiero estar en esta condición de sufrimiento, de estar experimentando el castigo, que en lugar de sacarle provecho a esto y entender que estoy mal delante de Dios y volverme a Él y hacer su voluntad. No seamos como Jonás, familia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos también buenas actitudes, una mejor disposición de clamar a ti, Señor, de tener un corazón hambriento de ti y dispuesto a clamarte a ti en el momento de la tempestad, como lo hicieron los marineros. Pero también queremos tener una actitud como la del pez, como la del gran pez, Señor, de obedecerte a ti. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios te bendiga.